Hola, buenas tardes, bienvenidas a la clase de hoy. Veremos los trastornos de la conducta alimentaria, ¿de acuerdo? Los objetivos de la clase van a ser... A ver si quito esto de aquí. Primero el concepto, ¿qué entendemos por trastorno de la conducta alimentaria? Luego veremos algunos, daremos la definición, unas pautas de algunos menos conocidos. Nos centraremos, por supuesto, en la anorexia y en la bulimia, para terminar con el tratamiento y los diagnósticos de enfermería. Es un poco, ya os digo que es un poco amplia. En primer lugar, ¿qué es lo que entendemos por un trastorno de conducta alimentaria? Quiere decir que en su desarrollo van a intervenir múltiples factores que incluyen tanto trastornos emocionales de la personalidad como alteración del entorno familiar, una posible sensibilidad genética también es de las cosas que se identifican, y un ambiente sociocultural en el que existe sobreabundancia de comida y obsesión por la delgadez. Si tenemos mucha comida, sobra, podemos comer lo que queramos todo el año. Antes yo me acuerdo cuando éramos pequeñas que había comidas para los días de fiesta. Hoy en día no ocurre eso, todos los días podemos comer de todo, pero es que además queremos estar delgadas. Es un contrasentido, es una contradicción. Entonces favorecen estos trastornos. Como os decía, no es algo de este momento, han existido siempre, pero su prevalencia en la actualidad está más estudiada, si queréis. Por un lado hay aumento de casos nuevos y por otro lado hay recidivas, es decir, personas que creíamos que la habían superado, que llevaban un tiempo ya estables, manteniendo hábitos saludables, vuelven a caer en el problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver esas otras definiciones, esos otros tipos de trastornos de la conducta alimentaria antes de centrarnos en la anorexia y en la bulimia. En primer lugar os he puesto los comedores compulsivos. ¿Sabéis lo que es un comedor compulsivo? ¿Lo explicáis vosotras o lo defino? Cuando uno hace algo sin darse cuenta. Y Marialina dice, comen por impulsos. Vale. El comedor compulsivo no es que no se dé cuenta, se da cuenta de que está comiendo, lo que no puede es evitarlo. Eso es lo que implica la compulsión, ¿de acuerdo? Haces algo en lo que no quieres hacer, lógicamente nadie quiere comer hasta ser patológico, pero no puede evitarlo, ¿vale? Entonces se manifiesta por impulsos, o sea, se desestructura su mundo, se saturan, si es por estrés pues llegan al punto en el que ya no aguantan más y entonces se produce esa comilona ocasional. No van a utilizar purgantes, es decir, ¿pueden ser de carácter depresivo? Sí, puede ser estrés también. El desencadenante es ambiguo completamente. Cada persona tiene el suyo. Y suelen ser típicos o presentarse en más ocasiones en personas que son perfeccionistas. Personas que quieren tenerlo todo cuadradito, ordenadito, que todo les salga redondo, que superarse cada día un poquito. Y en el momento en que esa meta tan alta, tan perfecta que se han puesto falla, es cuando caen en este impulso. ¿Vale? No hay purgantes, puede ser depresivo, puede ser ansioso, puede ser estrés. El desencadenante es completamente idiopático, que nos gusta decir a los sanitarios, ¿de acuerdo? Pero se produce esa comedora, ese impulso de comer sin control. El segundo es el trastorno de atracón. Aquí se caracteriza porque ese episodio que hemos dicho que era ocasional, que era por un desencadenante el que fuera, en este momento se realiza de forma recurrente.
Tiene muchas similitudes con la bulimia nerviosa, pero la diferencia principal es que la persona sufre un trastorno por atracón, no va a realizar tampoco, igual que antes, esas conductas compensatorias. Sabemos que en el caso de la bulimia, a continuación se produce el vómito inducido o el abuso de laxantes o diuréticos, incluso largos periodos de ayuno para compensar ese atracón que se ha producido. En este caso no hay nada de eso. El paciente realiza el atracón de forma recurrente, no te digo todos los días, pero habitualmente, no ya como el otro que era ocasional. Y es habitual que las personas que tengan este trastorno sí que presenten síntomas depresivos, ¿vale? En este caso sí que está más determinado ese perfil. Una de las consecuencias más habituales del trastorno por atracón es sufrir sobrepeso u obesidad. Hemos dicho que no realizan conductas compensatorias, ¿de acuerdo? No va a haber ayuno, no va a haber producción de vómito, ¿de acuerdo? Y con los riesgos que ello va a llevarles para la salud: diabetes, hipertensión, colesterol, lo que se os ocurra. La obesidad ya sabéis que es un factor de riesgo para todas las patologías. El siguiente es el síndrome del comedor nocturno. ¿De este habéis oído? Son personas que se controlan, que llevan una dieta habitual, sana, equilibrada, comen de todo, comen a sus horas, ¿de acuerdo? Y sin embargo están controlando ese impulso. Y muchas veces, yo conozco una persona que me dice, no, es que yo me despierto ya, yo no me levanto a comer, yo me despierto delante de la nevera y me he comido ya media nevera. A ver cómo se controla eso. Fijaros si es muchísimo más difícil que cualquiera de los otros, que a fin de cuentas se hace de una forma consciente, ¿de acuerdo? Este es completamente inconsciente, se despierta que se ha comido media nevera. A ver qué le decís. Dormidos no, está despierto, pero todavía en esa fase en la que todavía no eres consciente de que estás andando y te estás yendo a la nevera. Semidormido, tampoco es sonámbulo. Sonámbulo es una patología del sueño, ¿de acuerdo? Él es consciente de que está comiendo, de que está, pues eso, en pijama delante de la nevera y dándole a la fruta, a la verdura, al embutido y al jamón, cuando ya ha comido. En ningún momento daros cuenta de lo que os digo. Como en trance, bien, vale, pues esa sería... no es una patología del sueño, es un trastorno de la conducta alimentaria. Mucho más difícil de controlar, lógicamente. ¿Sabéis lo que le dijimos? Que todo lo que hubiera en la nevera fuera sano. Que fuera una persona que tuviera en la nevera, pues zanahoria, manzana, ¿de acuerdo? Hasta que, claro, si el hábito se mantenía, era porque lo que comía, hasta que conseguía parar, le gustaba, le satisfacía de alguna manera. Otras cosas que o no le produzcan esa satisfacción del gusto, se están controlando. Sí, durante el día son personas completamente normales, no tienen problema. Bueno, sí, tendrían más hambre, comerían más, pero sin más problemas se controlan. Comen lo que deben a sus horas, sin comer entre horas, sin picar, de día lo pueden llevar bien, conscientemente, y de noche hay un momento en el que dice su subconsciente: a comer. Síndrome del comedor nocturno. No es un trastorno del sueño, acordaros, es un trastorno de la conducta alimentaria. El siguiente sería... se está relacionado con episodios de depresión, baja autoestima o incluso ansiedad. ¿Sí? Lo que decíamos, esos factores múltiples, no habría que ir a controlarle el sueño, habría que ir a ver por qué tiene ese impulso que no puede controlar su parte inconsciente, ¿de acuerdo? El siguiente sería el síndrome de Prader-Willi. Es un trastorno genético y es poco común.
provoca disminución de la fuerza muscular, bajos niveles de las hormonas sexuales y una sensación constante de hambre. Literalmente no se alimentan, no se nutren, ¿de acuerdo? Entonces tienen ese trastorno que les impele a comer. Los bebés con este síndrome de Prader-Willi suelen tener tejidos reblandecidos, con poca fuerza muscular y dificultades para mamar. Este es raro, ya os digo que es un trastorno genético. El siguiente también es más fácil verlo en niños, pero también ocurre en adultos. Es el de rumiación o mericismo. Es una afección por la cual una persona consigue regurgitarse la comida a la boca. ¿Puede tenerlo los hombres también? ¿Cuál? ¿El síndrome de Prader-Willi? Es genético, claro. Si llega a ser adulto, sí, es un trastorno genético. Los genes son los mismos toda la vida. Que es que va a ser una persona con problemas, poca fuerza muscular, el tejido blandito, ¿de acuerdo? Y por causa genética de un trastorno de la conducta alimentaria. ¿Qué más? Estamos con la regurgitación. Consiguen llevar, daros cuenta, si pensáis en un bebé que de vez en cuando le huele tiene la boca, está como chupando, como mamando otra vez, y lo que tiene en la boca es agrio, lo habréis visto. En los bebés es muy frecuente, simplemente porque su estómago no puede digerir todo lo que ha mamado y entonces regurgita, ¿de acuerdo? Unas veces echan incluso bocadas, como pequeños vómitos muy pequeños, y otras veces se lo vuelven a tragar. Pues esto, si lo hace un recién nacido o un niño pequeño, no pasa nada. Su estómago va adecuándose a sus digestiones y se corrige. Pero hay adultos, personas, que lo mantienen. La causa de este trastorno se desconoce, aunque se ha asociado a ciertos problemas de estimulación, de rechazo y situaciones familiares de mucho estrés. Yo de pensar en la boca, algo que me viene del estómago al rato, vamos, es que trago para que no suba nada. ¿De acuerdo? Tiene que ser desagradable, pero la persona encuentra algún tipo de control, si queréis, de su situación. El siguiente es la pica. La pica es un trastorno de ingestión de materiales no comestibles. ¿A qué os suena? Materiales no comestibles. Uñas, por ejemplo. El boli, por ejemplo. Hay gente que está como si esto le fuera a alimentar no sé qué, ¿vale? Se llama pica. Y es un trastorno que se observa en los niños pequeños. Habréis oído que los niños se comen todo, son capaces de tragarse lo que no nos podemos ni imaginar. Todos los servicios de urgencias tienen la colección de rayos, de placas, de lo que se ha tragado un niño. Llaves, ¿qué fue aquello? Imanes, unos imanes, pero además metálicos, naturales. Sí, lo que se te ocurra y 100.000 cosas más. Tapones, un tapón. ¿Para qué se ha metido un tapón en la boca y además luego se lo ha tragado? ¿Vale? Pues eso es la pica. En algunos casos se puede deber a el déficit de algunos nutrientes. Por ejemplo, la anemia ferropénica y la deficiencia de zinc, que pueden desencadenar ese deseo de ver dónde encuentra ese alimento, ese nutriente que les falta. La pica también puede presentarse en adultos que hacían sentir alguna textura en la boca. Los mascadores de chicle. Estar hablando con una persona que está ñam, ñam, ñam. Es una falta de educación, le ves el chicle por ahí, pronuncia mal, ¿de acuerdo? Es necesidad de tener algo en la boca. El siguiente que os he puesto es la obesidad. La obesidad significa tener un exceso de grasa en el cuerpo y se diferencia del sobrepeso, como sabéis, en que ya ha pasado de esos baremos, esos rangos que tenemos en el IMC.
El peso puede ser resultado de masa muscular, lo sabemos. Son los huesos, la grasa, el agua del cuerpo, la masa muscular, ¿de acuerdo? Pero ambos términos significan que el peso de una persona es mayor de lo que se considera saludable. Según su estatura, sabéis que el IMC se calcula la estatura, el peso en kilos dividido por la altura en metros al cuadrado, ¿correcto? Pues entonces la obesidad se va a presentar en el transcurso del tiempo, cuando la ingesta de que se ingieren más calorías de las que se consumen, de las que precisamos para nuestro metabolismo, nuestra actividad normal, nuestro crecimiento, ¿de acuerdo? Se ingiere más de lo que se necesita. Y el equilibrio entre la ingestión de calorías y las calorías que se pierden es diferente en cada persona. Yo, con mi trabajo, mi familia, el ejercicio que hago o que no hago, todas esas cosas, necesito un número fijo exacto de calorías, ¿vale? No es cuestión de ir contándolas una por una, pero aproximadamente, si necesito 1000, 1500, 2000, no tengo que comer 4000. Ese es el equilibrio que tenemos que mantener. Entre los factores que pueden inclinar al desequilibrio, pues incluyen la constitución genética. Ahí no se puede hacer nada, ¿no? El exceso de comida, por supuesto. El consumo de alimentos ricos en grasa y la gran enfermedad de nuestro siglo XXI, la falta de ejercicio. Y el siguiente que os he puesto es el trastorno de ingesta alimentaria en la infancia. Aquí hay que tener claro que se define por la incapacidad persistente mantenida en el tiempo de comer adecuadamente, que se va a manifestar por la incapacidad de aumentar el peso. Los niños están creciendo. Entonces, si un niño no gana peso durante más de un mes, tenemos un problema. O no come lo suficiente, o no se nutre, no se alimenta, o le faltan nutrientes, ¿de acuerdo? No hay enfermedad digestiva ni otra patología física ni mental, o por falta de disponibilidad de alimentos. Aquí nos estamos centrando única y exclusivamente en que un niño que sin otro problema físico no gana el peso que tiene que ganar, ¿correcto? Si es un niño con un problema, yo que sé qué, pues el niño tiene cáncer o tiene lógicamente, la falta de aumento de peso, de crecimiento, de desarrollo se va a deber a otras cosas, ¿vale? Por eso os lo decía, sin otra causa física, mental, ni por falta de alimentos. ¿De acuerdo? Y llegamos a nuestro primer gran patología. La primera que os he puesto es la anorexia. En primer lugar, definimos qué es anorexia, porque es que una persona esté anoréxica un tiempo por alguna causa no tiene por qué ser problema. Puede deberse, pues lo que hablamos, a nuestro estrés famoso, a nuestra falta de tiempo para comer. He tenido tanta faena que no he tenido ni gana de comer. Hoy no he comido porque tenía falta hasta de apetito, no me he acordado de comer, ¿de acuerdo? Eso puede ser fisiológico y las causas van a ser numerosas, siempre que sea puntual, por supuesto. Anorexia es simplemente falta de apetito que origina una negativa del sujeto a tomar alimentos. En los pacientes lo hemos visto muchas veces. Cuando un paciente está enfermo, no me dé nada que no tengo gana. Es normal, está con un proceso fisiológico, no un proceso patológico, y en ese momento no tiene hambre, pero ese paciente 2-3 días después, cuando el tratamiento le está haciendo efecto, vuelve a comer, vuelve a tener apetito. Encima se nos va a quejar de la comida, ¿correcto? Ahora que tengo hambre me dan esto que no hay quien se lo coma, ¿de acuerdo? Anorexia es falta de apetito y negativa a comer. ¿Qué pasa en la anorexia nerviosa? Pues que es un trastorno caracterizado por una pérdida deliberada de peso, con desnutrición de grado variable. Hay alteraciones endocrinas y metabólicas. Se van a manifestar, si nos faltan nutrientes, se va a manifestar en todo el organismo, ¿de acuerdo? Y rechazo a mantener el peso corporal en los valores mínimos que se aconsejan individualizados para cada persona, dependiendo de su edad y su talla.
¿correcto? Vale, pues vamos a ver ahora cómo se realiza el diagnóstico. El diagnóstico va a ser básicamente por una bajada de peso considerable. Es una persona que hacía un ejercicio, una vida normal, que iba, vamos a pensar en un adulto joven, en un adolescente, pues iba a su colegio o a su instituto, tenía sus amigos, comía normal y empezamos a ver que adelgaza, pues está creciendo, pero llega un momento en que eso ya no cuadra y llegamos a un IMC por debajo de 17,5, que además es una pérdida originada por el propio individuo a través de medidas como pues evitar alimentos que engordan. Vamos, te pones en la puerta de un instituto con McDonald's y no sé yo quién te dirá que no. El que te diga que no tiene un problema, ¿correcto? Por muy sanos que quieran ser los adolescentes y muy ejercicio que hagan y muy deportistas y lo que queráis, una hamburguesa de vez en cuando yo creo que caen en todos. Vómitos autoprovocados también pueden aparecer aquí, además de la bulimia, ¿de acuerdo? Porque aquí el paciente va a adelgazar, como sea. Es más fácil que se decanten por los laxantes, los diuréticos, el ejercicio físico intenso. Estuve trabajando en una planta con estos problemas de adolescentes y los encontrabas haciendo flexiones, haciendo abdominales a las 3 de la mañana. No los vas a atar a la cama, lógicamente, esperas que de noche duerman, les has hecho moverse, les has hecho comer algo, les has controlado todo el día y a las 3 de la mañana te los encuentras haciendo abdominales. Vamos, yo soy incapaz de pensarlos a las 3 de la tarde como para pensarlos a las 3 de la mañana, ¿correcto? Hasta ese punto llega ese ejercicio físico intenso y estamos hablando en pacientes ya diagnosticados, no ya lo que han hecho antes, y en tratamiento, en observación. El uso de medicamentos, van a tirar de todo lo que puedan. Lógicamente alimentos que les quite el apetito, por supuesto, y diuréticos porque eliminar el agua de nuestro cuerpo es la medida más fácil, la que antes va a dar resultado. Y entre las manifestaciones físicas pues vamos a encontrar, bueno, aquí os he puesto hemos dicho que es desnutrición que se va a manifestar en todos los aparatos. Entonces amenorrea, en las mujeres van a llegar a desaparecer los ciclos ovulatorios y menstruales, disminución de la potencia sexual en los hombres, elevadas concentraciones de GH, alteraciones insulínicas, osteoporosis, a todos los niveles, ¿de acuerdo? Vamos a tener esas manifestaciones. Estamos en la anorexia nerviosa. Ahora llegamos a otros dos tipos de anorexia nerviosa. Son la anorexia nerviosa restrictiva. Aquí, además de que aumentan el gasto calórico, lo que van a restringir, van a controlar es la ingesta. Estamos diciendo ese equilibrio para mantenernos sanos. Tanto necesito, tanto ingiero. Pues disminuyen la ingesta y además aumentan el gasto a base de ese ejercicio intenso, por ejemplo. ¿Qué vamos a notar? Pues que se modifica el carácter, es irritable, se van a aislar. ¿Por qué? Porque tanto los amigos como la familia van a pensar, pues estás muy delgada, pues no has comido poco. Daros cuenta que estamos modificando la ingesta. A la familia le va a saltar unas comidas y a los amigos les va a saltar otras, pero en todos casos va a comer poco. Como se van a dar cuenta y se lo van a comentar, llegan a pasar toda la alimentación, sí, claro, sí, y a sacarte las cuentas, te miran un bocadillo y te dice, son 300 calorías, ¿cómo se te ocurre tomarte eso, una magdalena? Pues porque es la hora de almorzar, ¿de acuerdo? Y me voy a comer una magdalena y son 300 calorías, pero no te preocupes, que luego me voy por el pasillo y me las ventilo en 3 carreras, ¿de acuerdo? Y luego está la anorexia nerviosa, aquí falta una A, purgativa. Esta es la que va a abusar, además de laxantes, de diuréticos, de eméticos, ¿de acuerdo? Todo lo que le vaya a ayudar a eliminar ese poco alimento que ha ingerido.
La una se va a dedicar a eliminar del cuerpo lo que haya metido y la otra se va a dedicar a limitar la ingesta. ¿Correcto? Otras patologías relacionadas con la anorexia, pues está claro que va a ser, hemos hablado antes de baja autoestima, lógicamente la depresión. Y luego están los trastornos obsesivos compulsivos. Del trastorno obsesivo compulsivo se va a derivar una obsesión por el peso y por lo que como. Y es el comentario que hacía Leontina. Se van a obsesionar tanto con esa poca comida, ese control de lo que comen, esa saber exactamente las calorías que tiene un yogur o un donut, imaginaros, pues llegan. Una de las manifestaciones del trastorno obsesivo compulsivo puede ser en la comida, y si se les da por adelgazar, llegar a esa anorexia restrictiva que hemos comentado. Hemos dicho que son situaciones complicadas porque vienen con muchos factores. La segunda patología reina de nuestra presentación hoy es la bulimia nerviosa. La bulimia nerviosa se manifiesta por, en primer lugar, la necesidad imperiosa e incontrolable de comer. Estos comen. Hemos visto al principio el atracón, los comedores compulsivos, el síndrome del comedor nocturno, ¿vale? Cualquiera de esas formas, pero ellos van a comer mucho. ¿Qué pasa a continuación? Lógicamente van a valorar los peligros de esas ingestas. Valora la obesidad como peligrosa y además desagradable. No va a querer estar con un sobrepeso o con llegar a una obesidad, ¿de acuerdo? Exactamente. Pero aquí además va a alternar las restricciones con atracones. Va a vomitar lo que pueda, pero si ha comido tantísimo sabe que le va a quedar mucho, entonces va a alternar las restricciones con los atracones. Si hoy se ha producido el atracón, por la causa que sea, va a comer poquito días. Os he puesto la definición del atracón, que no la había puesto antes, y es una ingesta excesiva. Todo lo que se tiene. Se llega hasta a salir a comprar para seguir comiendo. Hasta ese punto llegan en el caso de la bulimia, ¿de acuerdo? Dicen que el estrés es el desencadenante con frecuencia y pues personas de este tipo son más difíciles de identificar porque pueden mantener una actitud muy normal, muy claro, van compensando el atracón con el ayuno, entonces se va a mantener mucho tiempo en peso. No es tan claro como la anorexia, tan fácilmente identificable, si es que es fácil, vamos, que tampoco lo es. Aquí tendríamos la anorexia nerviosa purgativa, es la que se induce el vómito, que decía Leontina. ¿Están delgados con el tiempo? Sí, porque su obsesión es no ganar ese sobrepeso, no ganar esa obesidad que les resulta desagradable. Se mantienen delgados, pero no hasta el punto que tenemos la imagen de estas modelos famosas que pesan 20 kilos y miden 1,70 m o 1,80 m, ¿de acuerdo? No es ese tipo de delgadez. Se mantienen delgados. Y por eso estos procesos son más difíciles de identificar y de tratar, claro. No lo sé yo, si peor o parecidas o de igual talante. Los efectos en el organismo son malos todos. Tenemos que comer adecuadamente, tenemos que comer de todo, ¿de acuerdo? Aquí no está esa restrictiva que decíamos en primer lugar en la anorexia, ¿de acuerdo? Porque estos comen, hemos dicho que comen de una manera o de otra, antes o después, mucho hoy y nada mañana, pero comen.
Está la bulimia purgativa, es decir, la que se induce el vómito. Son la mayoría de los casos. Se aumenta la ingesta de líquido para facilitar el vómito. Pueden usar además laxantes y diuréticos, ¿de acuerdo? Pero han comido. Acordaros de que esa es la diferencia. Y luego está la bulimia nerviosa no purgativa. Aquí no hay vómitos, simplemente va a compensar el atracón con el ayuno. También ayuda el ejercicio o las dietas muy restrictivas. No llegan al ayuno absoluto, pero sí que hay un tiempo que se controla muchísimo la alimentación. Esta, desde luego, como necesitan mayor control, tienen menor incidencia. ¿Sí? Vale. Pues llegamos al tratamiento. No. Las patologías relacionadas. Aquí también se relacionan claramente con la depresión, pero en vez de con esa compulsión que decíamos de la anorexia, aquí está más relacionado con trastornos de la personalidad. ¿De acuerdo? Ya sabéis que estos son estudios y que cada uno publica según lo que ha visto y la experiencia muchas veces. El tratamiento de todos los trastornos de la conducta alimentaria, lo hemos puesto un poco en general, va a basarse en estos puntos. La adherencia al tratamiento. Para evitar recidivas hay que conseguir que el paciente acepte el tratamiento y ¿cómo lo vamos a conseguir? Marcando metas pequeñas. Si a una persona anoréxica con un IMC del 17,5% o menos le dices que tiene que llegar al 22 o al 25, vamos, yo qué sé, la meta que le estás marcando es una medalla de oro olímpica. ¿Vale? Se ve claro. Hay que marcarle 100 gramos para dentro de esta semana o 100 gramos para 15 días. Y una vez que consigamos los primeros 100 gramos, los siguientes es a la inversa que perder peso. Dicen que perder peso es fácil al principio y difícil al final. Pues esto es al revés. El primer peso en ganar es el que más cuesta, porque hay que romper esos hábitos que tiene establecidos. En el caso de la bulimia, puede que sea más fácil iniciar el tratamiento y empezar a ver resultados, simplemente porque es la propia patología. ¿De acuerdo? Con la adherencia al tratamiento en los pacientes bulímicos vas a conseguir que eviten el atracón, pero mantener una dieta adecuada, nutritiva, equilibrada, les va a resultar fácil porque ellos han hecho dietas mucho más duras. La alimentación equilibrada, lograr que el paciente normalice sus hábitos alimentarios, es decir, desayuno, comida, merienda y cena, por lo menos. Si además conseguimos ese pequeño bocado a mitad de la mañana y algo ya tarde en la noche, genial, porque vamos a mantener la rutina como los bebés, ¿de acuerdo? Comer a menudo y poquito. No le vas a hacer comerse un primer plato, un segundo plato y un postre, porque eso va a ser imposible. No se ha comido 3 platos normales a su hora en años como para hacerlo hoy, ¿de acuerdo? Modificar las conductas. Esta es la más difícil de todas, la autopercepción, las creencias, los sentimientos erróneos o negativos hacia la comida, hacia su enfermedad, hacia su físico, ¿de acuerdo? Ellos, cuanto más delgados, más mágicos se ven. Y tú eres una foca, vamos. ¿Cómo se te ocurre pensar que estás bien o que es sano lo que comes o lo que haces? ¿De acuerdo? Reconocer el problema. Esto lo he puesto aquí abajo y podía haberlo puesto el primero, si acaso. Reconocer el problema cuesta muchísimo, porque normalmente, sobre todo en jóvenes y en menores, los ingresan a la familia. No se ingresan ellos, no asumen ellos que realmente, pues su falta de regla, por favor. Si tienes que estar arreglando y tienes que estar en ciclos fértiles y todas las cosas y no está, mejor, más cómoda, un problema menos. Explicaciones, justificaciones te pueden dar las que te imagines y 1000 más. Trabajar con ellos es muy duro, os lo garantizo.
Yo estuve poco tiempo porque realmente no podía. Y luego distanciar el cuidado del trastorno y el peso. Lo que os decía, la meta no puede ser llegar a ese IMC de 22, 23, no, ni de lejos. Vamos a ir reduciendo ese ejercicio exagerado que haces, no vas a competir en las Olimpiadas. Vale, Leontina aprobado, de acuerdo, pues entonces ya sabes de lo que hablamos. Vamos a cuidar al paciente, ¿vale? Esas comidas en orden, esas cantidades pequeñas, sin obsesionarnos. ¿Hay que pesarlos? Sí, hay que pesarlos, pero una vez a la semana, no hay que pesarlos después de cada comida. Hombre, sí, en personas que además sospechas que te han tirado la comida o que vienen de vomitar, ¿de acuerdo? Entonces se les pesa y se acabó. Pero intentar distanciarlo. No obsesionarnos con el peso, sino con que realicen conductas saludables. ¿De acuerdo? Eso se ve. Y entre los diagnósticos enfermeros, pues podemos enumerar tantos como se os ocurra, según pensamos en un problema en otro, en un paciente o en otro. Pero estos son esos comodines que os digo muchas veces para trabajar, para pensar en un paciente, para un caso práctico. El afrontamiento defensivo. El paciente no va a aceptar el juicio tuyo, ¿de acuerdo? O el juicio tuyo, el juicio del médico, el juicio de la familia. ¿Va a hacer un afrontamiento defensivo? Bueno, pero yo me encuentro bien, yo estoy sana, yo no me he puesto enferma, no he cogido un enfriamiento en 3 años, no lo estaré haciendo tan mal. El trastorno de la imagen corporal. Este también es de los nuestros, porque lo vamos a ver, el paciente se va a encontrar bien, entonces es uno de nuestros diagnósticos. La baja autoestima crónica. Si el paciente vuelve una y otra vez a realizar estas consultas es porque no es feliz con su figura, con sus sentimientos, con sus hábitos. Aislamiento social, también os he dicho que se va a ver fácilmente porque se va a aislar él solo, entonces vamos a poder trabajarlo. Otro diagnóstico enfermero sería el afrontamiento familiar incapacitante. Ya os he dicho que muchas veces, sobre todo en adolescentes, en menores, es la familia la que lo trae al hospital porque no consigo que coma, se me ha desmayado ya, o sea, ha llegado a perder hasta el sentido de ese desequilibrio nutricional que arrastra, ¿de acuerdo? Y lo traen y lo ingresan, y cuando se le dice es que está abajo de esto, lo que está es desnutrido, entonces es cuando firman ese ingreso. Primero hay que nutrirlos y luego ya veremos cómo afrontamos el resto. Pero el afrontamiento familiar incapacitante también es de los diagnósticos familiares, de los diagnósticos enfermeros que tenemos clarísimos para poder trabajar y planificar unas intervenciones, unos objetivos. Y luego están nuestros famosos desequilibrios nutricionales. En el caso de la anorexia y la bulimia, pues lo vamos a tener claro. En el caso de los atracones o ese comedor nocturno o ya ese sobrepeso o esa obesidad, pues va a ser por exceso. Nuestro IMC nos va a dar la pauta fácil. ¿Sí? Pues chicas, muchísimas gracias por vuestra participación.